Tengan un buen día, compañeros del instituto y profesor. Nosotros somos estudiantes del primer año en el Instituto Emiliani en la carrera de electrónica. Esta vez estamos realizando un trabajo el cual consiste en la explicación del tema de las soluciones químicas. Y nuestro grupo de trabajo está conformado por José Luis Maravilla, Paul Rodríguez, José Molina, Carlos Pérez, Vladimir Molina, Alex Montes y su servidor, Juan Ortiz. Así damos inicio a este tema. Bueno, yo les hablaré acerca del desarrollo histórico del conocimiento acerca de las disoluciones, o también llamadas soluciones químicas. Con el término disolución se puede denominar un amplio campo de fenómenos y sistemas materiales conocidos desde la antigüedad. El fenómeno de la solubilidad de una sustancia en otra ha mantenido la fascinación tanto de los científicos como la del público en general durante toda la historia, y ofrece una buena oportunidad para que los estudiantes puedan considerar diferentes modelos y las evidencias en las que se apoyan. Los fenómenos de disolución, fundamentalmente de sustancias sólidas en líquidos, plantean cuestiones acerca de las causas de la desaparición del soluto, la transparencia de la disolución, la constancia de la masa, la no conservación del volumen, la alteración de la temperatura o la saturación. En el intento de dar respuesta a estas cuestiones se han generado teorías y modelos que han ido evolucionando a lo largo de la historia, algunos de ellos muy aceptados en su momento. Se han desarrollado, en general, en paralelo al concepto de materia o como consecuencia de los cambios y evoluciones que éste ha sufrido. No obstante, hasta el último tercio del siglo XIX fueron relativamente pocos los científicos que se centraron en la investigación de la naturaleza de las soluciones como un problema en sí mismo. Tomando en consideración la bibliografía disponible y en especial la propuesta de Holding, se pueden diferenciar tres vertientes de la evolución histórica del conocimiento sobre las disoluciones, teniendo en cuenta los aspectos más importantes en los que se han centrado los modelos y teorías que caracterizan a cada uno de ellas. Estas vertientes son: número 1, naturaleza continua, discontinua de las disoluciones. Número 2, interacción entre las entidades presentes en disolución. Número 3, atribución de movimiento a las entidades presentes en disolución. Aunque estas tres vertientes no suponen etapas históricas en sentido estricto, su secuenciación representa el orden temporal en que la comunidad científica abordó los problemas planteados en ellas. Vamos a hablar de la naturaleza continua, discontinua de las disoluciones. Una de las primeras explicaciones de las disoluciones aceptada durante un largo periodo de tiempo fue la teoría de la transustancialización de Aristóteles. Esta teoría, que asumía como real lo que parece ocurrir al soluto cuando se disuelve, por ejemplo que la sal al disolverse parece convertirse en agua, conlleva un modelo continuo de materia. De aquí que en la Edad Media, en una aplicación de esa teoría, se considerara que si una gota de vino cayera al agua, acabaría por convertirse en agua. Se conoce también como teoría de la licuefacción. La incontestable autoridad de Aristóteles en la filosofía natural y la dilatada permanencia en el tiempo de sus ideas hicieron que se descartaran durante mucho tiempo las ideas atomísticas de la materia que darían lugar, en su momento, a nuevas teorías sobre las disoluciones. A pesar de lo dicho anteriormente, posiblemente la primera teoría corpuscular de disolución que se recuerda sea la de intersticios atómicos de Platón, anterior a la de Aristóteles, que explicaba la desaparición del soluto por un proceso de interpenetración que supone la aceptación de la idea de vacío. Posteriormente, Demócrito de Abdera propone que la materia está constituida por átomos y vacío. Basándose en esa teoría, Herón de Alejandría enseñaba que la miscibilidad del agua con el vino era evidencia de la existencia de espacios entre los átomos de ambas sustancias. Obviamente, estas teorías sobre las disoluciones, al igual que las teorías atomísticas
de las que partían quedaron olvidadas, por así decirlo, durante muchos siglos. En el siglo XVII, el filósofo matemático y científico francés Paul Gassendi revivía las ideas atomísticas de Demócrito, proponiendo un modelo de poros con formas para las disoluciones. Suponía, por ejemplo, que los cristales de sal estaban compuestos de pequeñas partículas, llamadas corpúsculos, y que, al igual que los cristales visibles, éstas tenían forma de cubo. También hacía conjeturas sobre un modelo de poros para el agua, suponiendo que contenía poros con espacios vacíos en forma de cubo. De este modo, explicaba el proceso de disolución diciendo que los corpúsculos de sal se metían en los poros cúbicos del agua, es decir, que en el proceso de disolución la forma de los poros debía coincidir con la forma de los corpúsculos. De acuerdo con este modelo, cuando todos los poros del agua estaban ocupados, ya no se podían disolver más sal y se alcanzaba la saturación. Gassendi comprobó, no obstante, que una disolución saturada de sal podía disolver cristales de alúmina u otras sustancias, lo que explicaba, sugiriendo que el agua tenía también poros en forma de octaedros, es decir, la forma de los cristales de alúmina. Gassendi justificaba este punto de vista considerando que lo que es cierto para el total es cierto para la parte. Esta idea es la que con frecuencia utilizan los escolares, aunque de forma implícita, cuando asignan a las partículas propiedades macroscópicas. Esta explicación implicaba también asumir que los corpúsculos de alúmina eran más pequeños que los de sal, por eso podían encontrar espacio suficiente en una disolución de sal. Con el tiempo, el número de diferentes formas cristalinas conocidas por los científicos llegó a ser tan grande que el modelo de poros con formas para explicar las disoluciones comenzó a perder credibilidad. Con el desarrollo de la teoría atómica en el siglo XIX, el modelo de poros evolucionaría hacia la consideración del vacío, no como intersticios dentro de la materia, sino como espacio no ocupado por ésta. Ahora les hablaré un poco acerca de la segunda vertiente del desarrollo histórico de las disoluciones. Interacción entre las entidades presentes en la disolución. Pues para encontrar las primeras ideas sobre este aspecto, clave para comprender la naturaleza de las disoluciones, como se verá más adelante, hay que remontarse hasta la segunda mitad del siglo XVII. Un gráfico de esta época representa el proceso de disolución como un cañoneo del sólido por las partículas en rápido movimiento del agua y el consecuente movimiento de las partículas del soluto hacia los huecos del agua. Esta explicación de las disoluciones se conoce también como teoría del asalto, que implica un modelo de poros y que llegó a ser ampliamente aceptada y fue la explicación estándar hasta comienzos del siglo XIX. Rivales de la teoría del asalto, basada en la idea de la interacción de tipo mecánico, fueron varias teorías que proponían la existencia de fuerzas de atracción entre las entidades de disolución. En el siglo XVIII, el naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, postuló que la forma de la supuesta interacción entre cuerpos minúsculos sería importante si llegara a actuar entre partículas próximas. Proponía como hipótesis que las sustancias de similares características estarían constituidas por cuerpos de igual forma, que cumplirían los requisitos necesarios para la disolución. Se basaba en la observación de experiencias en las que las sustancias solubles entre sí parecían tener características físico-químicas similares, de modo que parecía cumplirse una regla general: lo semejante disuelve a lo semejante. Las teorías al respecto acarrearon mucha controversia y un importante campo de investigación en el siglo siguiente. En esta época, el químico francés Claude-Louis Berthollet desarrolló la teoría de la combinación química entre soluto y solvente. Estamos hablando de fechas entre 1749 a 1822. Esta teoría mantenía la proposición de Newton de que todas las fuerzas de afinidad que producen cambios son en esencia atracciones gravitatorias modificadas, pero introducía la idea de que las sustancias podían reaccionar en cualquier proporción.
En consecuencia, no hizo distinción entre compuestos y disoluciones. Berthollet pensaba que los cambios realmente químicos iban siempre acompañados de la disolución de alguna sustancia en agua, y que no tenía sentido que las sustancias reaccionaran en proporciones constantes. Entre 1860 y 1880, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev propuso y difundió la teoría de los hidratos, según la cual podrían formarse compuestos entre soluto y agua con una proporción definida. El hidrato se difundiría a través de la masa del líquido formando una disolución homogénea. Este trabajo tuvo gran repercusión y contribuyó a reactivar la investigación de las disoluciones. Mendeleev consideraba que la teoría de hidratación era el método más plausible para explicar los cambios físicos que parecían ser consecuencia de las combinaciones químicas que acompañaban la formación de una disolución. En la década de 1870, los estudios realizados en termoquímica constituían una de las principales fuentes de información sobre el estado de las sustancias en disolución, ya que ofrecía datos experimentales sobre el calor de disolución y el calor de fusión de las sustancias disueltas en agua. Para muchos químicos, como Marcellin Berthelot, era más plausible atribuir la liberación de calor a la combinación química de la sustancia disuelta con el agua. La concepción de Berthelot de la importancia de los hidratos en disolución fue representativa de las disposiciones de los químicos que mantenían una visión química de las disoluciones. En la década de 1880 a 1890, el más eminente defensor de la teoría de los hidratos fue Mendeleev. A pesar de la popularidad de esta teoría, William Nicol rechazaba la idea de que las moléculas del agua se unieran químicamente al soluto de forma análoga al agua de cristalización, y propuso en 1883 la teoría de interacción mutua entre las moléculas del soluto y del disolvente. Suponía que una disolución se forma cuando la atracción entre las moléculas del agua y del soluto es mayor que la atracción entre las moléculas del soluto, e implicaba una recuperación de las ideas de Newton. Aunque ahora la naturaleza de las fuerzas entre las moléculas no era gravitatoria, Nicol recopiló en diferentes trabajos realizados en la década 1880-1890 un buen número de evidencias experimentales en apoyo a su teoría. La teoría de hidratación de las disoluciones se mantendría todavía durante varias décadas más, y en 1907 la Faraday Society, presidida por Pickering, organizaría un debate general sobre los hidratos en las disoluciones, en los que se desarrollaría una fuerte confrontación entre sus defensores y los seguidores de la escuela de Ostwald. No obstante, parte de este debate derivaría hacia la teoría de disociación electrolítica, que en esos momentos gozaba de mayor simpatía entre los químicos británicos. Ahora hablaremos de la tercera vertiente del desarrollo o evolución histórica de las disoluciones, que es la atribución de movimiento a las entidades presentes en disolución. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los físicos y los químicos desarrollaron, como se ha visto en la sección anterior, la teoría cinética de los gases, haciendo posible la explicación de los aspectos cuantitativos del estado gaseoso y los procesos reversibles en los que intervienen los gases. Las primeras aplicaciones de esta teoría al estado líquido fueron de naturaleza especulativa, por lo que los científicos tardaron mucho tiempo en conseguir una adecuada comprensión de los procesos reversibles de disolución y en relacionar las disoluciones con los gases. La concepción de que las partículas de las disoluciones están en movimiento procede de la analogía con el movimiento browniano. En 1827, el botánico Robert Brown observó que pequeños granos de polen suspendidos en el agua ejecutaban movimientos característicos. Este movimiento se incrementaba si las partículas eran más pequeñas, o si el medio era más fluido, o si aumentaba la temperatura. El movimiento browniano se consideró análogo al de las moléculas de los gases. Desde finales del siglo XIX se acumularon una gran cantidad de investigaciones experimentales sobre las propiedades de las disoluciones.
así como modelos matemáticos, entre estos, por ejemplo, el modelo matemático del movimiento browniano desarrollado por Albert Einstein, que permitía afrontar una teoría cinético-molecular de las disoluciones, o la gran cantidad de trabajos experimentales que acumuló Jean-Baptiste Perrin, muchos de ellos sobre las disoluciones. Sin embargo, las evidencias sobre el movimiento de las moléculas en disolución tendría aún que esperar hasta el siglo XX, con el trabajo de Theodor Schwerk en 1923. Posteriormente, se han generado teorías más complejas que estudian las disoluciones partiendo de criterios termodinámicos, como son variaciones de entropía, de entalpía, de energía libre de Gibbs. Con este bagaje teórico se aborda actualmente la explicación de las disoluciones en cualquier estado de agregación. Bien, como mi compañero decía, las soluciones se pueden clasificar o medir según dos tipos, por sus concentraciones físicas y concentraciones químicas. Para iniciar con las concentraciones físicas, estas se pueden medir por su porcentaje de masa sobre masa, el cual se puede medir con la siguiente fórmula: la masa del soluto sobre la masa del solvente más la masa del soluto por 100, así obtendremos dicho porcentaje. Luego tenemos podemos sacar el porcentaje de masa sobre volumen, que equivale a decir la masa del soluto sobre el volumen del solvente más el volumen del soluto multiplicado por 100, todo eso. Y también la podemos medir por su volumen sobre volumen, digamos su porcentaje, el cual equivale a decir volumen del soluto sobre volumen del solvente más volumen del soluto, todo eso multiplicado por 100. Luego tenemos las concentraciones químicas, las cuales se pueden medir también por su nivel de molaridad, el cual equivale a decir los moles de soluto sobre los litros del solvente, y se abrevia de esta manera. También podemos medir por su normalidad, que equivale a decir los equivalentes del soluto sobre los litros de solución, y es de esta manera también. Y al final podemos medir su molaridad, lo que equivale también a los moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Para ello hay que notar que debemos tener ciertos datos para definir con qué fórmula queremos trabajar, lo cual lo veremos más adelante en otros ejemplos con otros compañeros del grupo de trabajo. Les hablará un poco sobre las unidades químicas de concentración. Primeramente, para expresar la concentración de las soluciones se usa también sistemas como unidades químicas, como son A, fracción molar; B, molaridad, que se representa con la letra M mayúscula, que es igual a los números de moles de soluto sobre un litro de solución; y C, molaridad, que se representa con la letra M minúscula, que es igual al número de moles de soluto sobre un kilo de solvente. Para la fracción molar se define como la relación entre los moles de un componente, ya sea un solvente o un soluto, de la solución, y los moles totales se representan con la solución, que es X de solvente igual a los moles del solvente sobre moles de soluto más moles de solvente, y para el soluto es el moles de soluto sobre moles de soluto más moles de solvente. Entonces esto sería igual que los X soluto más X solvente sería igual a 1. El ejercicio para la fracción de la fracción molar sería que se agregan 3 gramos de sal en una cacerola con 4 litros de agua. ¿Cuál es la concentración de sal? O dicho de otra manera, ¿cuál es la concentración de la solución? Calcular la fracción molar del solvente y del soluto. Recordemos que la fracción molar expresa la concentración de una solución en moles de soluto o de solvente por los moles totales de la solución. Entonces sería el solvente el agua y el soluto la sal.
Los datos que conocemos son 3 gramos de soluto y 4 litros de solvente, que eso sería igual a 4000 centímetros cúbicos. Con estos datos debemos resolver el problema calculando 4 valores significativos: los moles de solvente, moles de soluto, fracción molar de solvente y fracción molar de soluto. Para el agua se conoce su masa molar que sería igual a 18 gramos sobre moles. Sobre moles. Entonces esto quedaría así: es moles de solvente igual a la masa total del solvente sobre la masa molar del solvente, que esto sería igual a moles de solvente igual a 4000 gramos de agua sobre 18 gramos sobre mol, que eso sería igual a 222,22 moles. Que para la sal, su masa molar es igual a 58.5 gramos sobre moles. Entonces, para averiguar cuántos moles tenemos, sería moles de soluto, los moles de soluto igual a la masa total del soluto sobre la masa molar del soluto. Entonces esto quedaría así: los moles de soluto igual a 3 gramos de sal sobre 58,5 gramos sobre mol, que sería igual a 0,05128 moles. Ahora que conocemos la cantidad de moles de solvente y la cantidad de moles de soluto, podemos calcular la fracción molar del solvente y del soluto. La fracción molar del solvente quedaría como los moles de solvente sobre moles de soluto más moles de solvente. Entonces quedaría como 222,2 moles de agua sobre 0,05128 moles de sal más 222,2 moles de agua es igual a 0,99977, y para eso sea para la fracción de la sal. Para la fracción del agua, no sé, esa sería para la fracción del soluto, sería que X soluto igual a los moles del soluto sobre moles del soluto más los moles del solvente. Que entonces ese sí sería para la sal, que sería 0,05128 moles de sal sobre 0,05128 moles de la sal, que sería lo mismo, más 222,2 moles de agua, que eso sería igual a 0,00023. Entonces, eso sería para la fracción del soluto, pero sabemos que la X soluto más X solvente es igual a 1, entonces todo el resultado que nos dio, que sería 0,99977 más 0,00023 es igual a 1. Hola compañeros y maestra, yo les vengo a mostrar algunos de los ejemplos de soluciones químicas, como por ejemplo el agua y el azúcar, donde el agua sería el solvente y el azúcar el soluto. Y pues se necesita un poco de agua y una cucharada de azúcar. Bueno, aquí solo se tendría que agregar el agua y se comienza a mezclar. Bueno, aquí eché aproximadamente 15 mililitros de azúcar. Ya solo se debe mezclar. Y recordemos que si una solución
o disolución tiene como solvente el agua, a esta se le llamará solución acuosa. Bueno, ya solo nos quedaría agua azucarada. Este es un claro ejemplo. Y para hacer el café ya solo se necesita lo mismo que el agua azucarada. Lo básico, un café, azúcar y un vaso. Bueno, solo se le agrega azúcar, una cucharada, un poco de café y pues ya ponemos a hervir el agua por un momento, y si se calienta más el agua será más fácil de disolver el café. Bueno, aquí está, ya para que se disuelva mejor, para que sea más fácil, se menea por un buen tiempo. Y eso es todo. Otra sencilla, básica, fácil solución química, con cosas que usamos en la vida cotidiana. Cualquiera hace un café y es fácil de hacer. Y hasta aquí los dejo. Y pues solo les mostré esos dos ejemplos de soluciones porque son los más fáciles, sencillos para mostrar, ¿verdad? Y otros ejemplos de disoluciones químicas son el alcohol boricado, es para dolores de oídos, lavandina perfumada, perfume para ropa, que es alcohol con esencias de frutas, o ¿verdad? El jabón líquido, lociones, jugos, gaseosas, el té, y una solución que usan muchas personas es la solución para limpiar lentes de contacto. Pues eso es lo más básico en los ejemplos. De ahí están las soluciones acuosas que yo les mostré: café con agua, chocolate y leche, y así hay muchas soluciones químicas. Bueno, gracias por ver el video.